Hola a todos y bienvenidos a la Cumbre Sabia Infancia, la primera cumbre virtual 100% dedicada a los niños, niñas y niñes. Hoy día estamos con una invitada muy especial que nos acompaña virtualmente desde España, Diana Jiménez, muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias por Queremos invitarme. contarles un poquito de Diana antes de iniciar esta conversación respecto a un gran tema. Diana es mamá, es psicóloga y educadora certificada en disciplina positiva en primera infancia, familia, aula, pareja y empresa. Ha desarrollado diversos materiales de disciplina positiva en colaboración con una de las fundadoras de este enfoque, Jane Nelson, como las tarjetas con las 52 herramientas de disciplina positiva, imán con la tabla de las metas equivocadas y la rueda de opciones para la ira. Bienvenida, Diana. Muchísimas Hoy gracias. vamos a hablar sobre disciplina positiva en el hogar y crianza con apego. Y bueno, vamos a lo esencial. ¿Qué es la disciplina positiva y cómo llegaste a ella? La disciplina positiva se define como una manera de vivir, como una manera de entender las relaciones entre las personas y podríamos decir que es una filosofía de vida, porque lo que nos permite es relacionarnos de manera respetuosa, tanto entre adultos como con la infancia, ¿no? Que es algo de lo que vosotras estáis muy informadas y que estáis ayudando y poniendo vuestro granito de arena. Entonces la disciplina positiva va encaminada a los niños. Lo que pasa es que se centra en los adultos, ¿no? En trabajar, en este caso, los padres y educadores para que puedan transmitir los valores de la disciplina positiva. ¿Y cómo llegaste a este camino? ¿Cuál es tu recorrido? Bueno, pues mi recorrido un poco, como ha presentado Pamela, yo soy fundamentalmente mamá. Es verdad que soy licenciada en psicología y de hecho ahora me estoy formando en psicología adleriana, que Adler es el fundador, digamos, es el pilar de la disciplina positiva. Lo que pasa es que se desarrolla y se conoce como disciplina positiva gracias a Jane Nelson, que es su fundadora junto con Lynn Lott. Sin embargo, yo llegué pues de manera casual. Me estaba formando como psicóloga para trabajar como orientadora en centros educativos. Y vi que había un curso de disciplina positiva de aula y dije, bueno, pues esto suena muy bien porque hablaba de respetar a los niños, de educar sin gritos ni castigos y me gustó. Entonces, ¿qué pasó? Que llegué, me enamoré y a partir de ahí pues ya mi recorrido empezó a transmitir lo que yo había aprendido con otros padres. Entonces, bueno, empecé en el 2017, creo que fue cuando me certifiqué, hace muy poquito. Y desde entonces empecé a hacer talleres presenciales con padres y con educadores y lo que vi es que tenía una acogida muy buena, que estaba dando buenos resultados y sobre todo que estaba consiguiendo que las relaciones en los hogares fueran muchísimo mejor, que los conflictos disminuyeran, los periodos de calma fueran más prolongados, con lo cual pues al final aplicándolo en casa y con la gente que me rodea. ¿Cuáles son los pilares fundamentales en los que se basa esta disciplina? Bueno, pues podríamos hablar de 5 básicamente, ¿no? Por un lado, el pilar fundamental es que favorece o que permite la conexión, el sentir que estamos conectados y que pertenecemos. Todos, absolutamente todos, desde que nacemos necesitamos sentir que pertenecemos y que podemos contribuir, porque si yo, lo digo muchas veces, me levantara por la mañana sintiendo que no tengo nada que aportar, a lo mejor ni siquiera me levantaba y salía de la cama, ¿no? Entonces todos necesitamos sentir que podemos pertenecer y que tenemos algo que aportar. Con ese sentimiento nacen los niños, o sea, es muy habitual y además los papás me lo dicen, no, es que a mi hijo le digo tráeme un vasito de agua y viene y me lo trae, cariño, me alcanzas el bolso y me lo da, o sea, están deseando contribuir. Sin embargo, decimos, ¿qué pasa que cuando llega a los 15 años le dices, me traes el bolso y dice, cógelo tú? Algo ha pasado en el camino, ¿no? Y tiene mucho que ver cómo educamos. Entonces, la disciplina positiva permite que los niños desarrollen ese sentido de conexión con sus padres y de pertenencia. El segundo pilar es que es amable y firme al mismo tiempo, porque es verdad que los padres somos muy amables cuando tenemos un hijo. La amabilidad yo la traduzco por conexión. Cuando tú estás conectado con alguien, lo notas, porque antes de intervenir, primero observas, te das cuenta de qué necesidad tiene la otra persona. Hablo tanto de niños como de adultos, en este caso sobre todo de niños porque es lo que nos ocupa, pero valdría, pues eso, por eso hay disciplina positiva en la empresa, ¿no? Qué importante es relacionarnos bien. Entonces, es amable y firme al mismo tiempo. Nosotros somos muy amables, sin embargo, cuando los niños no nos hacen caso, nos volvemos muy firmes. Cariño, tómate el colacao, mi vida. Y como no se toma el cacao, pues que te tomes el cacao, por favor. Y entonces nos ponemos firmes. Luego nos sentimos culpables. No, mi vida, no llores, si es que mamá estaba muy nerviosa.
venga, hombre, cómete ya el colacao, que es que esto no puede ser contigo, que contigo ni amabilidad, y otra vez a la firmeza. Entonces la disciplina positiva nos enseña a ser firmes y amables y al mismo tiempo, eso es lo difícil, ¿no? Se centra en que tu actitud tiene que ser siempre la misma independientemente de cómo se porte el niño. Y lo que vemos cuando hacemos los talleres y la formación es que efectivamente se puede, porque muchas de las dificultades que vemos en los niños no tienen que ver con los niños, sino con los adultos, con la mirada que nosotros ponemos. Es efectiva a largo plazo, que sería el tercer pilar, llevábamos 2. Entonces es efectiva a largo plazo, ¿qué quiere decir esto? Que no es una carrera de llego a la meta y ya he llegado, sino que es una carrera de fondo. Entonces educar es un proceso a largo plazo. Y estamos aprendiendo poco a poco y de hecho vamos aprendiendo con los hijos, porque cuando tienen 2 años, 3, 5, 8, 10, 12, o sea, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir haciendo el recorrido junto con ellos. Y luego enseña habilidades de vida que son valiosísimas, ¿no? Necesitamos muchísimas habilidades como el respeto, el cariño, la resiliencia, la empatía, pues todas esas habilidades las enseña, el esfuerzo, y capacita a los niños, hace sentirse a los niños que son capaces, porque ¿cuántos niños hay a los que, como les queremos mucho, en nombre del amor les hacemos todo? Y yo te hago el desayuno, yo te hago la cama, y el niño siente que no es capaz, porque no puede contribuir, porque no está aportando nada, ¿no? Entonces desarrolla también ese sentimiento de capacidad que todos necesitamos en la vida, ¿no? Sentir que somos capaces y valiosos por lo que hacemos. Así que esos 5 son los fundamentales. Diana, ¿y cuáles son los principales desafíos que tenemos los padres, madres en la crianza, cierto? Y también las dificultades, ¿verdad? Porque también nos enfrentamos a un recorrido que muchas veces desconocemos del todo. Claro, fíjate, es muy bonito cuando empezamos los talleres o las formaciones de disciplina positiva que empezamos arrancando con esta pregunta, ¿qué dificultades? A ver, ¿qué retos tenemos? Y claro, salen de las cosas pues habituales, que no se quieren ir a la cama, que no se quieren vestir, que no recogen los juguetes, que eso es algo que a los padres nos estresa muchísimo, que no se lavan los dientes, que no se quieren duchar, que no quieren salir de la ducha. Bueno, el que tiene hijos ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, esos son los retos y las dificultades que tenemos. ¿Qué ocurre? Que tenemos una dificultad añadida hoy día y es que venimos de una educación tradicional donde al niño no se le tenía muy en cuenta. Es decir, pues se hacía esto porque era el papá o la mamá la que lo mandaba. ¿Y qué está ocurriendo? Que la sociedad ha cambiado muchísimo, las relaciones entre los adultos han cambiado. Yo, en mi época, a lo mejor quizá un poquito más, pero anterior a mí, mis abuelos, yo no recuerdo haber visto a mi abuela discutir con mi abuelo, o sea, la relación era muy vertical, el padre estaba aquí y la madre aquí o el hijo. Sin embargo, eso ha cambiado. Los modelos que estamos transmitiendo son hay que cooperar, hay que tener don de gentes, hay que ser creativo. Entonces, todos esos valores chocan con las herramientas tradicionales del castigo, la amenaza, el chantaje. Yo le estoy diciendo a mi hija, cariño, tú tienes que hacerte valer, tienes que reivindicar tus derechos. Fíjate esta manifestación el Día de la Mujer y luego le digo, a mí no me rechistes, claro, pues no cuadra, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a empezar nuestros hijos a desarrollar esas habilidades que hemos dicho que son necesarias? La negociación, la cooperación, la empatía, el respeto, la solidaridad, eso lo aprenden ¿cómo? Con modelos que lo muestren. Entonces, la mayor dificultad que tenemos los padres es que la sociedad ha cambiado, que los valores que hay ahora han cambiado, que lo que se pide a la gente de la sociedad ha cambiado y sin embargo las herramientas que nosotros tenemos son tradicionales y ya no funcionan. Por eso los padres me dicen, es que yo a mi padre nunca jamás se me ocurrió decirle ni mu. Claro, es que la confianza que tú tienes ahora con tu hijo es muy distinto a la que tú tenías con tus padres, ¿no? El tiempo que tú pasas, las agendas escolares, bueno, todo eso que ya sabéis. Pareciera entonces ser que nos toca a los adultos poder ser aquello que invitamos y queremos que sean los niños y niñas, porque en el fondo esta transformación implica que nosotros transitemos eso, ¿cierto? Aprendamos a relacionarnos de otra manera, seamos ese modelo, ¿verdad? Porque como lo que estás planteando me da mucha risa, porque en el fondo revela las incoherencias nuestras finalmente, ¿verdad? Como que le estamos mostrando normalmente a los niños y niñas, entonces... Sí. La clave podría ser que lo ideal es que fuéramos el adulto que necesitamos cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué adulto necesitaste cuando tú eras un niño? Pues ahora tienes esa oportunidad, ser ese adulto que necesitaste tú. Y en este contexto de cuarentena, Diana, donde a los adultos nos cuesta ser ese adulto, ¿cierto?, que habríamos deseado de niños, y por otro lado los niños también con sus propias emociones muy revueltas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tú has encontrado
como más notorios, sobre todo en estos tiempos de cuarentena? Bueno, he notado sobre todo que los padres tenemos mucho miedo porque la situación, claro, a nosotros nos ha desbordado, nos ha pillado de imprevisto. Estábamos faltos de herramientas y de recursos, y lo que más he notado es que de repente los padres se han dado cuenta que casi no conocían a sus hijos, porque lo que estaba pasando es que los niños estaban en el colegio por la mañana y hasta las 6 de la tarde no les recogían, y lo único que hacían, entre comillas, y que me perdonen, era las duchas, las meriendas, las cenas. Entonces, ahora de repente tengo que estar en casa y tengo que hacer de profesora, de cuidadora, de educadora, de maestra, de acompañante, de jugar. Entonces es como que se han visto desbordados. Y luego aparte, como es una situación muy crítica la que estamos viviendo, nosotros aquí en España ya llevamos 70 días, lo que está apareciendo es que hay muchísimos miedos en la infancia, y tiene mucho que ver con los miedos que estamos viviendo los padres, ¿no? Me dicen los padres, uy, es que no quiere salir a la calle. Claro, hay que vigilar qué noticias les llegan a los niños y cuáles no, porque me dicen, no, es que no pongo la tele, ya, no pones la tele, pero sí que estás mirando a tu pareja, estás diciendo, qué horror, ¿y qué vamos a hacer? Y la mascarilla, y no toques eso. No nos damos cuenta, pero los niños nos están observando todo el tiempo y están captando las emociones porque tienen un radar precioso para captar las emociones, y lo malo es que interpretan mal, entonces lo captan todo y luego lo interpretan a su manera. Entonces los mayores retos están apareciendo: miedos, niños que no quieren dormir solos, miedo a salir, por ejemplo vuelven a hacerse pis, comen peor, pensar que están dejando de ir al cole, de estar con sus amiguitos, y sin embargo están en casa. Estamos intentando mantener una normalidad que no existe, y para ellos es difícil porque no tienen explicación. Si es para un adulto, imaginaros para un niño. ¿Y qué podemos hacer en ese contexto? ¿Cómo lo llevamos mejor? ¿Cierto? Claro, yo lo que estoy recomendando desde mi humilde experiencia es sobre todo que hagamos un acto un poco de conciencia de que la situación que estamos viviendo es una pandemia, es a nivel mundial, nos ha tocado a todos, que tenemos que relativizar, que ser flexibles y que darnos cuenta que hay que sobrevivir. Entonces, no podemos poner de primeras lo más importante, que apruebe la asignatura. A ver, ya se ha visto que eso no es lo más importante, y que de hecho el mayor aprendizaje que van a tener tus hijos es estar contigo, y lo van a hacer de ti. Entonces, transmitir la mayor calma posible, pero desde el convencimiento, ¿no? Desde yo me lo creo y yo sé que soy el adulto de referencia, que si quiero que mi hijo aprenda a gestionar las emociones, tengo que gestionarlas yo primero, porque tengo que ser el ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el mayor consejo que yo daría a los padres: que relativizaran, que observaran muchísimo a sus hijos y que conectaran primero, ¿no? Esto de llega el niño, me está diciendo algo y le digo, ¿qué quieres? ¿No? Pues observar primero y decir, cariño, ¿qué necesitas? ¿Qué puede darte mamá? ¿Qué necesitas en este momento? ¿No? Y observar qué están demandando. Relativizar mucho, bajar las exigencias. Ahí sería a lo mejor súper bueno si nos pudieras dar algunos consejos adicionales respecto a cómo, en el fondo, crear un espacio en la casa que es seguro para la convivencia, que favorece el encuentro, ¿cierto? ¿Qué prácticas específicas tú nos podrías recomendar? Claro, a ver, yo lo fundamental, lo que digo siempre es que lo ideal es que los padres estén formados. O sea, vivimos en una era tecnológica donde tenemos el móvil de última generación que lo hace todo. En eso sí que invertimos dinero, y luego, por ejemplo, para formarnos en la infancia parece que nos cuesta un montón dar dinero. Hay que reconocer que a ser padres no nos ha enseñado nadie, y es algo que hasta ahora decíamos, no, es que con esto vienen los genes y como yo he tenido padre y madre, pues voy arrastrando. Y sin embargo estamos viendo que no. O sea, tienes un curso para hacer una cata de vino, ¿cómo no vas a tener un curso para entender cómo funciona el cerebro, qué necesidades tienen los niños en la infancia, cómo gestionar los enfados? Y una vez que conoces todo eso, ya lo puedes empezar a aplicar en tu hogar, porque yo, por ejemplo, en mi página web hay un montón de recursos, en infanciaenpositivo.com, donde pueden acceder, y uno de los recursos que más demandados, que más necesitamos los padres, es que nos ayuden a cómo gestionar los enfados y las frustraciones de los hijos, ¿no? Para eso pues contamos con ruedas de opciones, tenemos la rueda de opción para la ira, pero luego también tenemos ruedas de opciones, por ejemplo, a la hora de recoger juguetes, que también es una situación difícil para los padres, o de vestirse y hacer su cama, eso también se puede hacer, o rutinas, tablas de rutinas, todo lo que ayude a poder llevar una mejor convivencia en casa. Entonces, si enseñamos igual que a través de los cuentos enseñamos, no sé si allí en Chile conocéis el monstruo de colores o el emocionario,
pues a través de los cuentos se pueden gestionar muchísimo las emociones, ayudar a los niños y ayudarnos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tips concretos? Primero, que los papás se cuiden, ¿vale? Que estén, que tengan tiempo para ellos, que puedan descansar, dormir bien, porque cuando estamos, como digo yo, con el cerebro reptiliano en marcha y con niveles de cortisol muy altos, ¿qué es lo que pasa? Que reaccionamos, no actuamos. Y al final, quien lo paga son los niños, ¿no? Porque ellos, por eso yo decía que lo importante es que nuestra actitud siga siendo la misma independientemente de cómo se porte el niño. Entonces, primero cuidarse, estar bien, que hay momentos en los que no se puede, yo lo entiendo, hay que intentarlo. Y luego tener recursos al alcance, pues lo que te decía, ruedas de opciones, tablas de rutinas, hacer reuniones familiares, cuando tenemos niños de más de 4 años ya se pueden empezar a hacer, que es buscar momentos en la semana donde sentarnos y ver qué dificultades está habiendo en casa y cómo solucionarlas. ¿Para qué? Para evitar los premios y los castigos, ¿no? Que es a lo que recurrimos los padres normalmente. Justamente queríamos preguntarte sobre eso. ¿Cuál es la mirada que tiene la disciplina positiva sobre el castigo, la recompensa, los elogios? Tiene una propuesta muy interesante. Sí, bueno, lo que nos dice la disciplina positiva, que está basada en lo que decían los principios de Alfred Adler, y Adler fue coetáneo de Sigmund Freud, él murió en 1933, pero lleva muchísimos años su teoría, la psicología del individuo, y es curioso que todo lo que decía Adler ahora la neurociencia lo está avalando, ¿no? Y una de las cosas que ya se saben es que los castigos no funcionan, o que sí que, o si funcionan, los resultados que dan no son los esperados. Es decir, cuando además tú castigas a un niño, le estás haciendo pagar por algo que ocurrió en el pasado, pero no le estás enseñando habilidades para que no lo vuelva a cometer. Yo castigo a mi hijo y le digo, ¿le has pegado a tu hermano? Pues ahora te vas a quedar sin ver la tele. Entonces sí, mi hijo, ¿qué aprende? Bueno, pues aprende muchas veces rebeldía, ¿no? Porque se rebelan, revancha, resentimiento, retraimiento, sentir soy malo, soy mala persona, con lo cual los resultados que da no suelen ser los que uno busca. Y el otro día que hacíamos además un taller con unos padres les decía, quiero que me digáis qué sentisteis, ¿no? Cuando os castigaron de pequeños. Y el sentimiento y el pensamiento que salía siempre en todos, además fue casualidad, injusticia, ¿no? Cuando uno recibe un castigo, generalmente siente injusticia porque no entiende, quizá el niño es pequeño y no entiende que ha cometido un error, a lo mejor son falta de habilidades, a lo mejor es falta de conocimiento. Entonces, la disciplina positiva lo que nos propone precisamente es enfocarnos en soluciones o usar consecuencias lógicas, pero siempre buscando lo que es el enfoque en soluciones. Pero igual que hacemos con todo en la vida, ¿no? Yo lo digo muchas veces, cuando a mí se me rompe el coche, yo voy a arrancar el coche, veo que no me arranca, no cojo y digo, la castigada, ya te has quedado sin coche, a partir de ahora vas a ir andando a todos lados. Y a lo mejor es porque, no sé, a lo mejor me he dejado las puertas abiertas y entonces me merezco ese castigo. No, me enfoco en una solución y digo, bueno, a ver, ¿qué le puede pasar a mi coche? Por la batería, vaya, me he dejado las luces encendidas y me he gastado. Llamo al taller, cambio la batería, me enfoco en soluciones. Lo mismo con los niños. Lo que ocurre es que como venimos de una educación tradicional donde eso no se hacía, pues nos cuesta y no nos sale. Entonces, ni castigos ni premios, porque los premios son la cara B del castigo, ¿no? Para que haya un castigo o un premio tiene que haber un adulto que es el que decide si te lo mereces o no te lo mereces. Con lo cual es algo bastante injusto, bastante imparcial, ¿no? Tenemos un tremendo desafío solo para profundizar ahí en ese tema, porque de alguna manera mucho de incluso de nuestras relaciones están enfocadas en eso. No solamente en el castigo explícito, ¿cierto? De te vas a tu cuarto, sino que también es como, si haces eso, tu mamá no te voy a querer, ¿verdad? También las notas, o sea, como que nuestro sistema y nuestra base emocional está de alguna forma permeada por esa mirada. Entonces es súper interesante lo que plantea Diana, porque nos pone en tener que revisar, ¿cierto?, cómo nos relacionamos, dónde ponemos los énfasis, y de alguna forma lo que estás diciendo también me conecta con la necesidad de ser responsables, de avanzar hacia la autonomía, finalmente. ¿Cómo logramos como transitar hacia esos espacios como de, como tú decías, entender qué es lo que pasó, poder resolverlo? ¿Nos puedes, por ejemplo, contar ejemplos concretos de qué hacer, especialmente en este contexto en que prácticamente los padres están sobrepasados y quizás el castigo, los premios sean algo a lo que recurran en el fondo?
Claro, fíjate, ocurre muchísimas veces y me lo cuentan los padres en los talleres que cuando tú llegas a la habitación y te encuentras a tus hijos peleando, ¿no? Normalmente estamos a lo nuestro y oímos a uno llorar y llegamos ya así como un toro y decimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha pegado? Y entonces llegas al otro y dices, ¿y tú por qué le pegas? Porque me ha insultado. ¿Y tú por qué le insultas? Porque me ha sacado la lengua. ¿Y tú por qué le sacas la lengua? Porque me ha quitado el juguete. ¿Y tú por qué le quitas el juguete? Y al final te das cuenta que estás ahí bailando, te enfadas, castigas o a los dos o a uno, pues a ti por pegarle, ¿no? Pues si no has preguntado, directamente vas y le castigas. A los 10 minutos tus hijos ya han hecho las paces y tú estás más enfadado que un mono y dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Porque como además aparezca por ahí tu pareja, encima la pagas con él, pues le dices, saca a los niños, pues es que, ¿y tú por qué no estás pendiente? Y los niños al final se les ha olvidado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los padres? Que vamos en modo reactivo, que no observamos, que no conectamos. Entonces, es muchísimo mejor y esto, por eso la disciplina positiva es tan bonita, porque permite sentir a los niños que son capaces. Entonces, yo llego y digo, veo dos niños discutiendo. ¿Sois capaces de solucionarlo? No, mamá. Venga, ¿en qué os puedo ayudar yo? Pero yo les ayudo a que ellos lo resuelvan, no lo resuelvo yo, no soy yo la autoridad, porque si no los niños lo que están haciendo continuamente, y eso lo dicen muchos padres, es que me buscan para que yo les resuelva las cosas. Es que siempre me está diciendo que es su hermano. Y además muchos niños te dicen, castígale, que se ha portado mal, ya te lo dicen directamente, ¿no? Están buscando la justicia. Y es que los adultos hemos crecido así. De hecho, fíjate, en la situación que estamos viviendo ahora, con esta pandemia, en España lo que nos ha pasado es que hasta que no nos han puesto un castigo, que era multarnos, nos lo hemos saltado a la torera. O sea, parece que solo si nos multan hacemos las cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sentido de la responsabilidad de hacerlo porque yo lo tengo que hacer, porque vivo en sociedad y tengo que tener en cuenta a los demás? Eso es lo más bonito para mí de la psicología de Alfred Adler, el tener en cuenta al otro, ¿no? El sentido de comunidad, que vivimos en sociedad con otros y para otros, ¿no? No somos nada de manera individual, nos necesitamos. Y eso es muy importante. En España pasó una cosa muy curiosa y es que en los primeros días de que ocurrió, no sé si os ha llegado, el tema del coronavirus, del COVID-19, se agotó el papel higiénico en tiendas. Yo todavía no sé por qué, pero yo pensé, ¿cómo podemos ser tan egoístas? Y además estamos hablando de papel higiénico, o sea, no me puedo ni imaginar cuando salga la vacuna, no sé qué vamos a hacer. Pero seguimos demostrando que se nos olvida que tenemos que... Es verdad que ha surgido, además del pueblo, ha surgido iniciativas muy bonitas de ayuda, gente que ha hecho mascarillas de manera gratuita, o sea, que hay un espíritu y eso es lo que yo creo que hay que desarrollar en los niños y en los adultos tendríamos que trabajárnoslo. Absolutamente, Diana. La idea un poco finalmente es poder incorporar estas habilidades en la infancia para que después emerjan de manera espontánea en la adultez. Porque si no, en la adultez como que tenemos que forzar, ¿cierto? Un comportamiento que no tenemos en el fondo bien arraigado, bien integrado. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Y Ahí además, sí está... perdóname, no, te iba a decir que lo veo mucho, por ejemplo, cuando los papás vienen a los talleres, que cuando tienen niños pequeñitos, pues claro, podemos castigarles, amenazarles, chantajearles, pero cuando tienen 15 años me dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le quito? Le he quitado todo, le he quitado la tablet y me ha dicho, me da igual, le he dicho, no puedes ir con los amigos y ha dicho, me da igual, ¿y ahora qué le quito? ¿No? Y como digo yo, a un niño de 4 años, si no se quiere bañar, le coges así y lo metes en la bañera, pero uno de 15, prueba tú a cogerlo y meterlo en la bañera. Entonces, si esto no lo empiezas a trabajar desde que son pequeños, no viene por ciencia infusa. O sea, no se levanta tu hijo un día con 15 años y te dice, uy, mamá, qué empático me siento hoy. Hoy me siento muy empático. No, eso tienes que irlo trabajando día a día, ¿no? Desde el respeto y desde el ejemplo. Absolutamente. Y ahí, Diana, si también nos pudieses contar un poquito respecto a cómo desarrollar una crianza con apego. Pues la crianza con apego tiene mucho que ver con entender cómo funciona el cerebro de los niños, que no funciona igual que el de los adultos, entender las necesidades básicas de la infancia y sobre todo entender qué es la infancia, ¿no? Porque lo que yo me he dado cuenta es que hablamos, por ejemplo, en España hablamos mucho de los terribles 2 años y es algo muy cultural. Hay países donde eso no existe. ¿Por qué? Porque entienden que hay necesidades propias de la infancia, que es moverse, saltar, tocar, observar. Y sin embargo, en otros países, en otra cultura, todo el tiempo es, no, eso no se toca, no, eso no se hace, no, ahí no te muevas. Entonces se nos olvida qué es la normalidad en la infancia.
Entonces, lo ideal para poder cultivar el apego es entender que los niños necesitan el contacto con la madre, que hay una cosa que se llama la esterogestación, que ya se sabe que hay 9 meses de embarazo y hay otros 9 meses fuera del cuerpo de la madre que también el niño necesita contacto con su madre, que somos el único animal que nacemos indefensos totalmente. Si te fijas en la naturaleza, cervatillo ya al poquito de nacer ya se puede poner en pie y nosotros no. Y para que el vínculo, el apego sea seguro, porque apego siempre hay, lo que pasa es que está el apego inseguro o el ambivalente, para que ese apego sea seguro, que es lo que los niños necesitan, tiene que haber una figura ahí que lo entienda, ¿no? Un adulto de referencia que haga pues de soporte a lo que necesita ese niño en ese momento que está desvalido, ¿no? Que viene a este mundo y no tiene los recursos. Entonces, hay una cosa que yo creo que ha hecho mucho daño durante mucho tiempo y es el ser muy conductistas y quedarnos solo en la punta del iceberg, como digo yo, ¿no? Solo en la conducta, porque nos perdemos todo lo que hay debajo y eso ha afectado mucho al tema del apego, ¿no? Cada vez hemos creado más recursos para que el niño duerma solo, el niño se alimente solo, incluso hay aparatos que te sujetan el biberón, el chupete, entonces como poner mucha distancia con la infancia y se nos olvida que cuando los niños tienen sus necesidades cubiertas es cuando se desarrollan de manera sana y se ve mucho, cuando un niño ha tenido una madre, un padre que le ha atendido, es un niño que crece libre y que se puede separar, puede hacer esa distancia, ¿no? No sé de quién es la frase no sé si es de Jorge Bucay o los niños necesitan alas para crecer y raíces para saber de dónde vienen, ¿no? Entonces, cuando tú has fomentado ese vínculo, esos niños tienen esas raíces y esas alas. Maravilloso, Diana. ¿Quisieras compartirle a los padres, madres, adultos significativos que te están mirando, observando en este momento algunas palabras, algún mensaje? Pues mira, voy a mandar un mensaje de aliento, que es una cosa que además en Adler es fundamental, ¿no? Porque lo que nos pasa a los padres cuando llegamos a ser padres es, yo digo mucho la frase de yo era muy buena madre hasta que tuve hijos. Entonces, lo que les diría es que se relajen, que bajen la expectativa y sobre todo que no se culpabilicen, que no tenemos formación porque nadie nos ha enseñado a ser padres, tuvimos un hijo y nos dijeron enhorabuena y suerte y nos fuimos con nuestro hijo en brazos, entonces que no se exijan tanto, que tomen conciencia, que sean padres conscientes, que se hagan cargo y que se hagan padres responsables, pero no padres que se culpen. Entonces eso es lo más importante, que vuelvan a conectar con el niño que tienen delante y podrán conectar con el niño interior, ¿no? Que hay muchas heridas ahí no están sanadas de la infancia. Qué lindo eso que nos estás compartiendo, esta idea de trabajar también con el niño interno, ¿cierto? Y poner en primer lugar el foco en el cultivo como de mi mundo interior como adulto para luego poder tener una conversación sana con los niños. ¿Sí? Eso es. Diana, ¿te gustaría entregar algún otro mensaje o plantear algún tema que no hayamos visto y que te parezca esencial? Bueno, básicamente que es verdad que hay veces que la disciplina positiva se confunde con la permisividad, ¿no? Hay muchos padres que entienden cuando decimos que poner al niño en el centro es como que todo gira en torno a ellos y lo que nos dice la disciplina positiva es que es amabilidad y firmeza, es decir, se puede ser firme sin hacer daño, sin hacer dolor, ¿no? Hay una frase de Jane Nelson que me gusta mucho y es de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien primero hay que hacerle sentir mal. Entonces, recordar que al niño lo ponemos en el centro, pero en el centro de un círculo en el que también estamos nosotros. Entonces el adulto, y eso para mí es básico, tiene que estar bien, porque para educar bien tienes que estar bien. Entonces, este ejemplo de cuando subimos en un avión y nos dice la azafata si se despresuriza la cabina, cuando caiga la mascarilla, póntela tú primero, ¿no? Si tú no estás salvado, no puedes salvar a nadie. Entonces, que los padres recuerden la importancia de cuidarse ellos, de ponerse en primer lugar y luego conectar con su niño, ¿no? Tener en cuenta al otro y que los niños necesitan orden y estructura, pero ese orden y esa estructura se la podemos dar desde la amabilidad. O sea, cuando tú cometes una infracción con el coche y te pone una multa del policía, el policía lo hace de manera respetuosa, ¿no? Y sin embargo los padres, cuando le vamos a decir que recoja los juguetes, lo decimos de mala manera, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta que podemos ser firmes, pero respetando también, sin hacer daño, sin herir. Fantástico. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo,
por tu sabiduría, por tu medicina también, que es esta sabiduría que nos estás compartiendo. Si quieren conocer más sobre Diana y sobre disciplina positiva, pueden revisar la biografía que está en esta misma página, pueden acceder a sus redes sociales que también están aquí, a su sitio web, tiene unos recursos realmente potentes y maravillosos. Y si te ha gustado esta entrevista, puedes comentarla en el chat también en esta página para que sigamos conversando. Muchas gracias Diana, nos vemos prontamente. Gracias.